El 4 de noviembre quedará marcado como una fecha que retrata a la perfección la crisis que atraviesa Telecinco. La cadena, antaño sinónimo de liderazgo televisivo, ha tocado fondo en sus índices de audiencia, hundiéndose en un nuevo mínimo histórico que refleja la fatiga de un modelo que se repite a sí mismo. Los espectadores se marchan, las tramas se agotan y los rostros que un día generaban interés ahora solo despiertan controversia. En medio de ese declive, el programa El Tiempo Justo, conducido por Joaquín Prat, se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Ana María Aldón, protagonista inesperada de la jornada, utilizó su intervención para desatar una tormenta que salpicó a todos. A Gloria Camila, a Ortega Cano, de forma indirecta, a ella misma. En un discurso tenso y entrecortado, acusó a Gloria de haber sido el motivo por el cual su madre llegó a plantearse el suicidio. Una afirmación tan delicada como devastadora que, más allá del impacto inmediato, reabrió viejas heridas en una familia acostumbrada a vivir entre cámaras, reproches y silencios televisados. Pero el escándalo no terminó ahí. Horas después, Antonio David Flores irrumpía en directo en su canal, decidido a responder y a poner en evidencia, una vez más, las contradicciones de Ana María. En su emisión, el ex guardia civil recuperó fragmentos de antiguas declaraciones, mostró testimonios que se contradecían entre sí y lanzó duras acusaciones contra la veracidad de la docuserie de Rocío Carrasco. Aseguró que un perito caligráfico habría determinado que parte de los documentos presentados por la hija de Rocío Jurado ante el juzgado eran falsos. Un dato que pocos recuerdan y que, según su versión, habría desmontado buena parte del relato sobre el que se edificó aquella producción televisiva. Mientras las redes ardían y los programas de corazón se apresuraban a sacar tajada del tema, la sensación general era de agotamiento. Cada palabra sonaba a repetición, cada lágrima a estrategia, y cada escándalo a un intento desesperado por mantener un formato que hace tiempo perdió su autenticidad. Telecinco, que basó su éxito en el ruido, parece haber quedado atrapada en el eco de su propio escándalo. En paralelo, otro frente se abría en los platós. Emma García, durante su programa Fiesta, se refirió a la hija de una persona fallecida con el término esa personita, una expresión que desató un aluvión de críticas. Muchos consideraron que el diminutivo sonaba condescendiente, una forma de infantilizar a una menor con el único objetivo de suavizar el golpe mediático. Si se trata de un menor, se guarda silencio, no se adorna el morbo con palabras dulces, comentaban en redes. Pero en televisión, el respeto rara vez vende. Y el morbo, por desgracia, continúa siendo el combustible que mantiene la maquinaria en marcha. Detrás de todo esto, Ana María Aldón parece haberse convertido en la pieza imprescindible de un guión prefabricado. Su presencia constante, sus conflictos familiares, sus desencuentros públicos y sus lágrimas medidas son el material perfecto para mantener un plató encendido. Fiesta ha sabido explotarlo con precisión quirúrgica. 3 temas sobre la mesa, una muerte reciente, un intento de suicidio y un encuentro con Rocío Carrasco, lanzados al aire justo el día de Todos los Santos. Un calendario elegido al milímetro para maximizar la carga emocional del espectáculo. Y es que la televisión actual no busca la verdad, sino el impacto. Ya no hay espacio para la pausa, para el matiz, para el silencio que permite pensar. Cada programa parece construido en torno a un principio único: generar ruido. No importa si lo que se dice es exacto, justo o humano. Lo que cuenta es el zumbido que deja en las redes, los titulares que se multiplican al día siguiente, los minutos que retienen al espectador frente a la pantalla. El objetivo ya no es contar una historia, sino provocar una reacción. Y esa lógica, que al principio parecía una estrategia de marketing, se ha convertido hoy en el alma misma de la televisión contemporánea. De un lado, los defensores de Rocío Carrasco, convertidos en una especie de movimiento emocional que mezcla causas sociales, relatos personales y venganza mediática. Del otro, los partidarios del clan Ortega, que se aferran a una versión familiar de los hechos donde la honra, el perdón y la lealtad son las banderas. Entre ambos bandos, un público dividido, cansado, confundido. Un público que, más que buscar información, se ha acostumbrado a asistir a una representación donde el sufrimiento se escenifica y el dolor real se transforma en entretenimiento. Las lágrimas, los enfrentamientos y las reconciliaciones han pasado a ser parte de una coreografía donde nada parece espontáneo y donde la verdad importa menos que la audiencia. Rocío Flores,
por su parte, se mantuvo fiel a su estilo. No necesitó rodeos ni discursos elaborados para expresar su hastío. En un breve encuentro con los medios, cuando fue interrogada sobre la supuesta cercanía de su madre con personas que habían hablado duramente de su familia, respondió con una frase que lo decía todo sin necesidad de explicaciones: no me sorprende. Estoy acostumbrada a que mi madre se relacione con todo aquel que ha hablado mal de mí o de los míos. Fue un golpe seco, directo, sin dramatismos ni apelaciones al sentimentalismo. Era la voz de alguien que ya no espera nada. Sin embargo, lo más inquietante vino después. Ese fragmento, tan breve como contundente, desapareció de los vídeos oficiales. El sonido se distorsionó, las palabras se perdieron entre cortes y la declaración se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo que parecía un testimonio espontáneo se envolvió de repente en un aura de censura. No fue casualidad. En un medio donde todo se mide, donde cada imagen pasa por filtros y cada silencio se planifica, un corte así siempre tiene intención. Y lo que ese corte sugiere es claro: hay verdades que no interesa que se escuchen. Ahí es donde nace la gran pregunta: ¿qué busca realmente Rocío Carrasco con estos gestos? ¿Qué hay detrás de ese acercamiento a quienes, no hace tanto, la señalaron como responsable indirecta de tragedias personales y familiares? Algunos lo interpretan como una maniobra de supervivencia mediática, otros como un intento desesperado por controlar un relato que se le escapa entre los dedos. En un mundo donde la exposición se ha convertido en forma de vida, donde el personaje se confunde con la persona, cualquier gesto público puede tener más de cálculo que de emoción. La televisión, al fin y al cabo, vive de eso, de reescribir la historia cada semana, de ofrecer una nueva versión del mismo drama con actores intercambiables. Las alianzas se fabrican, las enemistades se exageran, los vínculos familiares se convierten en material narrativo. Y detrás de todo, el motor económico, los contratos que vencen, los sueldos que dependen del SARE, las casas que se compran con las exclusivas. El espectáculo se alimenta de su propia maquinaria, y quienes participan en él lo saben. En ese tablero, nadie juega gratis. La caída de audiencias de Fiesta no es más que una consecuencia lógica de esta saturación. Los números de Gemma López y Ana María Aldón son la evidencia visible de un fenómeno más profundo. El público se ha cansado de la impostura. Ya no cree en los enfrentamientos que parecen ensayados, ni en los llantos que brotan a cámara cuando las luces se encienden. La autenticidad, ese valor que alguna vez fue el alma de la televisión, ha desaparecido bajo capas de guión y autopromoción. Mientras tanto, en el programa No Somos Nadie, las críticas cambiaron de blanco. Esta vez fue Terelu Campos quien se llevó el golpe, señalada por un abrazo demasiado efusivo con Gloria Camila. Ni hermana ni tonterías, se escuchó murmurar entre los pasillos del plató. La televisión se ha convertido en un teatro de afectos fingidos, donde la empatía es una pose y la cordialidad una estrategia. Lo que debería ser humanidad se ha convertido en guión, lo que debería ser perdón, en titular. Y todo esto, más que un simple conflicto entre personajes, revela algo mucho más grave, un síntoma social. El espectador ya no distingue entre realidad y ficción, entre testimonio y espectáculo. Lo que ve en pantalla se le presenta con la misma verosimilitud que un informativo o un documental. Pero todo está calculado. Las emociones se editan, los silencios se musicalizan, los recuerdos se adaptan para encajar en el relato que conviene esa semana. Se manipulan los hechos y se reescriben los pasados, hasta que incluso los protagonistas terminan creyendo su propio papel. Ana María Aldón, que un día fue presentada como víctima, ahora encarna el papel de verdugo en este tablero cambiante. Gloria Camila, antes retratada como víctima del acoso mediático, hoy es presentada como la causante de un intento de suicidio. Los roles se invierten, los guiones se reciclan, y la audiencia, como un espectador hipnotizado, acepta esas mutaciones como parte natural del juego. Cada historia tiene una víctima y un culpable, pero la frontera entre ambos ya no existe. Solo importa quién llora más frente a la cámara. La conclusión es amarga, pero necesaria. La televisión ha dejado de ser un espejo de la realidad para convertirse en un reflejo distorsionado de nuestras propias carencias. Lo que antes fue denuncia, hoy es espectáculo. Lo que antes fue testimonio, hoy es entretenimiento. Y lo que antes fue dolor, hoy es contenido. En esa transformación perversa, muchos han perdido su credibilidad, otros su dignidad y unos cuantos la cordura.
Telecinco se hunde, pero no por azar. Se hunde abrazada a los mismos fantasmas que ella misma engendró. El morbo, la polémica y la mentira maquillada de verdad. Se hunde porque ya no hay límites, porque la frontera entre lo humano y lo rentable se ha borrado. Y cuando el sufrimiento se convierte en guión, cuando la intimidad se transforma en espectáculo y cuando el dolor se usa como moneda, el precio, tarde o temprano, se paga. Ese precio no se mide en audiencias, ni en contratos, ni en clics. Se mide en la erosión silenciosa de la ética, en la pérdida del sentido común, en la normalización del escarnio. Y lo peor es que, cuando todo esto acabe, cuando los platós vacíos ya no interesen, cuando el público cambie de canal, quedará la sensación de que algo irreparable se rompió. La línea que separaba la verdad del espectáculo, la compasión del finismo, la humanidad del negocio. La televisión actual no busca verdad, busca impacto. Es un hecho tan evidente que casi nadie se atreve a discutirlo. Lo que antes se presentaba como un espacio de comunicación, hoy se ha convertido en una maquinaria de emociones prefabricadas. Ya no se informa, se escenifica. Ya no se debate, se enfrenta. Y los rostros que antes eran invitados se transforman ahora en personajes de una trama que se escribe y se reescribe en función de la audiencia. Cada programa parece concebido como una arena moderna, donde el espectáculo del dolor sustituye a la conversación y el drama personal se transforma en moneda de cambio. El caso de Rocío Carrasco y su familia ha sido el ejemplo más evidente de esa deriva. Desde hace años, el público asiste, casi sin darse cuenta, a una serie por entregas en la que cada protagonista desempeña un papel distinto según la semana, según el guión o según la estrategia del momento. De un lado, los defensores de Rocío, que ven en ella a una mujer que se levantó del silencio para contar su verdad. Del otro, los partidarios de los Ortega, que interpretan cada declaración como un ataque injusto contra una familia que nunca pidió estar bajo los focos. En medio, millones de espectadores que ya no distinguen entre realidad y relato, entre testimonio y actuación. El espectador, muchas veces sin quererlo, se ha convertido en cómplice. No busca la verdad, busca el estremecimiento. Quiere sentir la tensión de una frase, la pausa de un silencio, la lágrima de una víctima o la mirada fría de quien es presentado como verdugo. La televisión lo ha entendido mejor que nadie. El dolor real, cuando se empaqueta con buena iluminación y música de fondo, se convierte en entretenimiento de masas. Y mientras la cámara gira, los protagonistas se desdibujan. Lo que antes era una familia rota por un conflicto íntimo, hoy es una saga mediática. Cada gesto tiene una interpretación. Cada silencio se analiza como si fuera una declaración. Cada palabra se corta, se amplifica, se repite. Los platos se llenan de expertos, opinadores, excolaboradores y supuestos amigos que venden recuerdos como si fueran pruebas. Todo se convierte en contenido. Todo tiene precio. En ese contexto, la figura de Rocío Flores emerge como un contrapunto. Una joven que creció dentro del ojo del huracán y que, sin buscarlo, acabó siendo parte del relato de otros. Ella no necesita gritar ni dramatizar. Su fuerza reside en la sobriedad. En su breve encuentro con los medios, cuando fue interrogada por la aparente cercanía de su madre con personas que habían atacado a su familia, su respuesta fue simple, pero definitiva: no me sorprende. Estoy acostumbrada a que mi madre se relacione con todo aquel que ha hablado mal de mí o de los míos. Esa frase, en su confesión, revelaba más que cualquier entrevista. Mostraba el cansancio de quien ha visto demasiadas veces cómo lo personal se convierte en argumento televisivo. Pero lo más inquietante ocurrió después. Poco tiempo más tarde, ese fragmento desapareció misteriosamente de los vídeos publicados por las agencias. El audio se distorsionó, el corte se silenció, y lo que parecía una simple declaración acabó envuelto en un halo de censura. Nadie dio explicaciones. No hubo comunicado, ni corrección, ni rectificación. Solo un vacío. Un vacío que, en televisión, pesa más que cualquier palabra. Y ese vacío fue el que abrió la puerta a la sospecha. ¿Qué intereses hay detrás de esa omisión? ¿Por qué borrar una declaración que, más allá de lo personal, reflejaba una verdad emocional imposible de guionar? Ahí surge la gran pregunta: ¿qué busca realmente Rocío Carrasco con estos gestos? ¿Por qué se acerca a quienes la atacaron, o a quienes señalaron a su hija y a su hermana como responsables de tragedias personales? Nadie lo sabe con certeza, pero las interpretaciones son tantas como tertulias existen.
Algunos lo ven como una maniobra mediática para sostener su narrativa y volver a ocupar espacio en la televisión. Otros lo interpretan como un intento de cerrar heridas, aunque sea desde la exposición pública. Pero lo evidente, lo que nadie puede negar, es que detrás de cada reencuentro televisado hay un interés económico, un contrato, una estrategia, una necesidad de permanecer. En este tablero donde la fama y el dinero dictan las reglas, la sinceridad ya no tiene espacio. La autenticidad ha sido sustituida por la estrategia, la emoción por la pose y la verdad por el espectáculo. Los platós se han convertido en templos de luces artificiales donde se adora la imagen y se sacrifica la coherencia. Allí, bajo el calor de los focos, cada gesto tiene un valor, cada palabra una intención y cada lágrima un precio. Ya no se trata de contar la verdad, sino de contar algo que parezca verdad. Porque en televisión, lo que importa no es lo que sucede, sino lo que se puede vender. Las casas nuevas se pagan. Los contratos no se firman solos. Los focos no se encienden sin motivo. Y detrás de cada rostro maquillado, hay una batalla invisible por mantenerse en el aire, por no desaparecer de ese universo donde la presencia lo es todo. En ese ecosistema, la visibilidad no es un lujo, es una forma de supervivencia. Ser visto equivale a existir. Desaparecer equivale a morir. La cámara se convierte en juez y salvación. Y quien la pierde, se queda fuera del juego. Mantenerse visible, sin embargo, exige sacrificios. No basta con ser interesante, hay que ser rentable. No basta con tener una historia, hay que tener una historia que duela, que venda, que atrape. Y así, el drama se convierte en moneda, en recurso, en sustento. Un drama bien gestionado garantiza minutos de televisión, y minutos de televisión garantizan contratos, exclusivas y titulares. La tragedia deja de ser tragedia cuando se convierte en contenido. El dolor, en manos de la industria, se transforma en espectáculo, y el espectáculo en un negocio que no conoce de límites morales. Por eso el drama nunca muere, se recicla. Lo que ayer fue escándalo, hoy es reconciliación, y mañana volverá a ser enfrentamiento. Todo se reinventa, todo se repite, todo se transforma para mantener la maquinaria en marcha. Los mismos nombres, los mismos rostros, las mismas frases. Cambian los decorados, cambian los aliados, pero el relato es siempre el mismo, la víctima, el culpable, el arrepentido y el redimido. Una estructura tan predecible que ya ni sorprende, pero que sigue funcionando porque, en el fondo, el público también ha aprendido a necesitarla. La caída de audiencias de fiesta no es una casualidad, es la consecuencia inevitable de ese agotamiento colectivo. Es el reflejo de un público que ya no se cree nada, que ve venir el conflicto antes de que ocurra, que intuye la lágrima antes de que caiga. Los números que acompañan a Gemma López y Ana María Aldón son un síntoma, no un problema en sí mismos. Reflejan el fin de una era en la que bastaba con llorar frente a una cámara para generar empatía. Hoy el espectador, acostumbrado a las redes, al directo y a la espontaneidad digital, detecta el guión, huele la impostura, percibe la manipulación. Ya no se deja engañar tan fácilmente. Los dramas se fabrican en cadena. Hay equipos que diseñan los conflictos, que seleccionan las frases, que editan los silencios para que parezcan revelaciones. Los sentimientos se dirigen, las pausas se calculan, los enfrentamientos se ensayan. Todo lo que parece improvisado ha pasado por un filtro. Todo lo que parece espontáneo está medido al milímetro. La televisión ya no informa ni entretiene, dramatiza. Es una gran fábrica de emociones empaquetadas. Lo que se vende no es la verdad, sino una sensación momentánea de estar participando en algo importante. Pero cuando se apagan las luces, lo único que queda es vacío. En el programa No Somos Nadie, la polémica giraba en torno a Terelu Campos y su abrazo con Gloria Camila. Un simple gesto de cortesía se convirtió en traición, en debate, en motivo de confrontación. Lo que para cualquiera sería un símbolo de reconciliación, en la televisión se interpreta como un golpe de guión. Las redes ardieron, los tertulianos opinaron, los titulares se multiplicaron. Ni hermana ni tonterías, se escuchó decir entre bastidores. Porque en este mundo, la empatía se sospecha, la ternura se cuestiona y el afecto se analiza como si fuera una estrategia. En este circo mediático, la humanidad es un riesgo.
Y es que lo más inquietante no son los conflictos en sí, sino lo que revelan. El problema no está en los personajes, sino en el sistema que los sostiene. El público, tras años de exposición, ya no distingue entre la vida real y la ficción televisiva. Las fronteras se desdibujan. Los sentimientos se editan, los recuerdos se manipulan, las emociones se musicalizan. Lo que alguna vez fue realidad ahora es un producto más en el escaparate mediático. Cada historia tiene su precio, cada palabra su intención, cada lágrima su valor de mercado. Los protagonistas, por su parte, quedan atrapados en sus propios papeles. Ana María Aldón, que en su momento fue presentada como víctima, hoy aparece convertida en antagonista. Gloria Camila, antes señalada por los medios como el blanco de las críticas, ahora es acusada de desencadenar el sufrimiento de su madre. Todo se invierte, todo se distorsiona, pero siempre bajo la misma lógica, mantener vivo el conflicto. Porque sin conflicto no hay programa, y sin programa no hay negocio. Esa es la gran paradoja de la televisión moderna. Ya no necesita la verdad para sobrevivir. Solo necesita movimiento, escándalo, ruido. Mientras haya tensión, hay contenido. Y mientras haya contenido, el show puede continuar. Las mentiras se justifican como recursos narrativos, las manipulaciones como ajustes de edición. La ética se diluye en los márgenes del rating. Lo que antes fue denuncia, ahora es espectáculo. Lo que fue testimonio, hoy es guión. Y lo que fue dolor, hoy es simple entretenimiento. Telecinco, en ese sentido, no es la excepción. Es el reflejo más puro de un modelo que lleva años funcionando con el mismo combustible, el morbo. Una cadena que construyó su identidad sobre la polémica, el conflicto y la exposición de lo íntimo, ahora sufre las consecuencias de su propio método. Se hunde, pero lo hace abrazada a los fantasmas que ella misma creó. El público, cansado, se retira. Ya no se conmueve, ya no reacciona. El morbo ha perdido poder. La saturación ha hecho su efecto. Y mientras las cifras descienden, el debate se vuelve más necesario. ¿Dónde termina la responsabilidad del medio y dónde empieza la del espectador? ¿Quién tiene la culpa cuando la miseria se convierte en espectáculo? ¿El que la produce o el que la consume? Durante años, las cadenas han alimentado a una audiencia que, a su vez, ha aprendido a exigir escándalo. Se ha creado una simbiosis perversa. Los medios fabrican el veneno y el público lo demanda como si fuera medicina. Convertir el sufrimiento humano en material de plató tiene un precio. Un precio que no se mide en dinero ni en audiencias. Se paga con credibilidad, con respeto, con humanidad. Cada vez que se utiliza el dolor real como argumento, se pierde un fragmento de verdad. Cada vez que se manipula un testimonio, se destruye una historia. Y cuando la verdad se convierte en un recurso más, todo se contamina, los profesionales, los espectadores y el propio medio. Porque la televisión, cuando pierde la verdad, pierde su alma. Deja de ser reflejo de la sociedad y se convierte en una caricatura de ella. Lo que antes servía para informar, ahora solo sirve para distraer. Lo que antes buscaba despertar conciencia, ahora busca mantener la atención. La pantalla, que alguna vez fue ventana, se ha transformado en espejo deformado. Refleja lo que somos, pero con la crudeza amplificada de lo que hemos permitido ser. Y lo más trágico de todo esto es que, en el fondo, ya nadie recuerda dónde empezó la mentira. Nadie distingue lo real de lo representado. Las víctimas se convierten en personajes, los periodistas en actores, los espectadores en cómplices. El espectáculo se ha tragado la realidad. Y cuando todo se convierte en entretenimiento, la verdad se vuelve irrelevante. Ese es el precio. Y tarde o temprano, todos lo pagan. Los medios, cuando la credibilidad se derrumba. Los protagonistas, cuando la fama se agota. Y el público, cuando descubre que detrás de tanta emoción televisada, solo queda el eco vacío de un aplauso grabado.